Hola teleamigos y teleamigas. Vamos a compartir un rato partiendo de una pequeña historia, una anécdota. Hace como unos 15 años me dio un preinfarto y después de que me hicieron la angioplastia en la Chayo, me hice una reflexión. Si yo me hubiera muerto, me hubiera llevado lo que sé. Y entonces, como que me sentí llamado a escribir, ya que Dios me había dado una segunda oportunidad. Y empecé a escribir sobre la vida del padre Fernández y sus orígenes. Y en su historia está la vida del siervo de Dios Jorge Murcia Riaño, Jorge de Jesús, un sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá que está en proceso de canonización. Y entonces las hermanas juanistas de la comunidad que él había fundado supieron que yo estaba escribiendo sobre el padre Fernández, que había sido su discípulo. Entonces me pidieron que asistiera al juicio del proceso de beatificación. Y entonces asistí a contarles lo que yo había oído al padre Fernández sobre el padre Murcia, y me convirtió en testigo de oídas. Terminado el juicio, me dice la hermana superiora: padre, usted debe ser el biógrafo del padre Murcia. ¿Yo, biógrafo? Sí, padre, cuente con todo nuestro apoyo, la investigación, los archivos, etc. Hermana, déjeme, yo lo pienso. A los 8 días le dije, bueno, hermana, empecemos. Y empecé a investigar sobre la vida del joven, del niño, de la familia Murcia Riaño que vivía en la Candelaria. Entonces hice un ejercicio, me imaginé como con un dron mirando la Candelaria para el año 1895. Pues no había luz eléctrica, no había acueducto, había calles, sí, pero lo que se manejaban eran coches. Había aguateros, que eran los que traían el agua en cantinas, desde el Chorro Padilla, la repartían por las casas. Las cocinas eran de carbón y leña. Bueno, era una vida de pueblo. Entonces comencé a imaginarme cómo era la vida en la Candelaria para poder ubicar a la familia Murcia Riaño en ese contexto. Y me pareció emocionante imaginar cómo vivían. Y así comencé a escribir. Luego ya entré en el tema de la investigación documental y fui descubriendo una cantidad de hechos bien importantes y significativos. De niño, él, en el Colegio San Bartolomé, fundó un grupo de niños en una asociación San Luis Gonzaga. ¿Para qué era? Para llevar una vida pura, una vida espiritual y hacer apostolado. Mostraba ya desde niño un cierto liderazgo. La asociación se llamó Los Gonzagas. Subsisten todavía, creo. Bueno, luego pasa al seminario mayor, lo mandan a estudiar a Roma, se ordena en Roma como sacerdote, viene a Colombia y su papá ya era un personaje importante, era el tesorero general de la nación. Él va donde el arzobispo y le dice: Excelencia, quisiera pedirle algo. Cuénteme, ¿qué? Pedirle que mi hijo tenga el cargo más alto que hay en la Arquidiócesis de Bogotá. El arzobispo se sorprende, se queda pensando, y el don Pablo Murcia, su papá, le dice sí, que lo nombre capellán del Cerro de Guadalupe. Es el cargo más alto que Monserrate. El arzobispo estaba pensando en otros
en otro escenario, ¿no? Que lo nombrara arzobispo, ¿no? Entonces fue nombrado capellán del Cerro de Guadalupe con una misión, la de restaurar el templo que había sido destruido en 1917 en un terremoto. Entonces emprende la tarea de restaurar la iglesia. Estaba ya Monserrate construyéndose, porque no se hizo sola, se estaba construyendo. Y entonces el papá del padre dice: honremos a la Santísima Virgen y hagamos una imagen colosal, al estilo de la Estatua de la Libertad, donde se pueda subir por el centro hasta la cabeza y poder mirar la ciudad a través de los ojos de la Virgen. Una idea fabulosa, majestuosa, impresionante. Pues sí, arrancaron, consiguieron recursos, el artista, y cuando ya tenían la cabeza de la imagen, el artista se fue para Europa y no volvió. Así entonces quedó embarcado con un proyecto, pero que con la comprensión de la gente, especialmente de la Liga de Damas Católicas, logró después cristalizar en la imagen, la carretera y el templo que hoy estamos contemplando en el Cerro de Guadalupe. Hacemos una pausa y continuamos con esta historia. Continuando con esta historia, esa década del 20 fue de mucho trabajo apostólico. Él tenía en su corazón la juventud y la mujer y los proyectos sociales. Para 1932, en diálogo ya con su nuevo arzobispo, Monseñor Ismael Perdomo, quería traer a la Asociación San Pablo para que se encargara de estos apostolados. Y el arzobispo le dijo: no, funde usted una comunidad, una compañía. Entonces funda en 1932 la Compañía de San Juan Evangelista, una compañía que era de sacerdotes, laicos y laicas. Pero de Roma le vino la aprobación de que las laicas fueran religiosas. Y entonces así comienza la Compañía de San Juan. Esto pasa el 7 de diciembre del año 32, y para el 24 de diciembre, con su hermano Luis María, fundan la Juventud Obrera Católica, un movimiento que había nacido en Bélgica con Monseñor José Cardain y que se fue extendiendo poco a poco, y aquí tuvo un éxito impresionante. Tenían un periódico, El Trabajo. Ese periódico tenía un tiraje de 10.000 ejemplares semanales. Tenía más tiraje que El Tiempo. En el año 38 se realizó el aniversario de Bogotá y convocaron a obreros de todo el país. Reunieron 10.000 obreros durante una semana en Bogotá, los reunían para eventos en la Plaza de Toros, hacían marchas hacia la catedral, tenían catequesis, Eucaristía, tenían representaciones, hacían coros hablados de grupo a grupo. Hubo una situación difícil porque malentendieron el aniversario y la celebración como si fuera un acto político, y la policía les desbarató algunos de los eventos. Él es un predicador especial,
y predica unos retiros en el Seminario Mayor de Bogotá. Allí entonces entra en contacto con el joven seminarista Luis María Fernández Pulido, al que más adelante vamos a conocer con el nombre de Pafer, Padre Fernández. Hubo un clic de identidad, de amistad y de ideal. El Padre Fernández dice que de la conferencia de los retiros vino su opción por la juventud. Y entonces el Padre Murcia lo manda a estudiar a Roma, donde él mismo había estudiado en el Seminario Pío Latinoamericano y la Universidad Gregoriana. El Padre Murcia tiene unas características especiales. Por ejemplo, él montaba en bicicleta. El padre usaba bicicleta. Estamos en una época donde apenas los automóviles están comenzando a movilizarse. Y llenaba el Teatro Colón para eventos, representaciones de títeres y marionetas. La catequesis la usaba de esa forma, con los títeres de Mansur. Y entonces tenía fama de artista. Era mago, tocaba tiple, escribía poemas, cantaba coplas. Tenía un algo especial, lo que se llama carisma, para entrar con la gente. Todas estas características se van sumando y van llevando al sacerdote a una vida de mayor intimidad con Jesús. De hecho, él lo propone, dice: mi único ideal es Jesucristo. Un día se enferma de cálculos y viene a la clínica de Marly. Allí, en el año 44, el 15 de noviembre, muere de una uremia, una infección general, resultado de los cálculos y una angina de pecho. Al Padre Fernández le dijeron: padre, a usted le quitaron la cabeza y tiene que seguir caminando. Del año 44 en adelante, entonces la compañía se afianza, sobre todo la rama femenina, que hoy las conocemos como Hermanas de San Juan Evangelista. Me llaman preguntándome por qué se le dice siervo de Dios. En un proceso de canonización, la iglesia o alguien en la iglesia presenta a una persona que haya vivido cristianamente, que haya sido mártir, que haya sido coherente o que haya encarnado un ideal que otros lo siguen. Y entonces lo presenta como candidato a la santidad. Cuando se acepta esa petición, entonces se le da el título de siervo de Dios. Aquí en Colombia tenemos varios siervos de Dios. Todos comienzan por esa vía, ¿no? Siervo de Dios Ismael Perdomo, siervo de Dios Emilio Sotomayor, siervo de Dios Monseñor Willis, siervo de Dios Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, siervo de Dios Jorge Murcia Riaño, etc. Luego da otro paso cuando comienzan a verse los milagros, lo van a llamar venerable, luego beato y finalmente santo. Es un proceso escalonado que puede llevar años. De hecho, el padre murió el 15 de noviembre del año 44. Deja una serie de escritos, poemas, documentos, correspondencia. Todo esto me sirvió a mí para poder escribir un libro, Vivencias del Siervo de Dios, Jorge Murcia Riaño. ¿Cómo se llega a un libro? Se llega haciéndose una pregunta: ¿quién fue? ¿Quién fue el personaje? Y entonces
va uno averiguando, poniendo por escrito, haciendo fichas y va confeccionando un capítulo, otro, luego le va dando estilo hasta que llega a una conclusión. Y así se puede tener un libro. Hacemos una pausa y continuamos. El padre Murcia tuvo una serie de iniciativas interesantes. La Liga de Damas Católicas eran las señoras, como la esposa del presidente Eduardo Santos, Lorencita Villegas, damas de la alta sociedad bogotana, que su apostolado era apoyar iniciativas en favor de los pobres. Esa obra la fundó él desde los años 22 más o menos, cuando comenzó su apostolado en Bogotá. Él escribía con una facilidad sermones. Hay un libro sobre los sermones que lo invitaban en las fiestas especiales de Don Bosco, de la Virgen del Carmen, etc. Una facilidad para construir un poema desde muy joven. Por ejemplo, como a los 15 años escribe unos poemas a la mamá. ¿Qué dijeras, oh madre, si cual hábil y diestro cirujano, teniendo el corazón en una mano, te lo ofreciera como prenda hermosa? Mas no es eso, sin embargo, es otra cosa, la que voy a ofrendarte muy ufano. Es un álbum de versos que no en vano espera tu hijo, aceptarás gustosa. Guárdalos en tu pecho, pues ignoras dónde aprendió a cantar la lira mía, estas palabras para ti sonoras. De mi infancia te acuerdas cuando inquieta, en tu regazo me dormiste un día, fue al despertar cuando nací poeta. Cuando yo leí este poema me impactó sobremanera porque yo estaba recientemente operado de corazón. Y entonces, para esa época de 1909, no se hablaba de cirugía de corazón. Le pregunté a un cardiólogo y me dice, mire, por la década del 30, en el San Juan de Dios, a un señor lo atracaron y le dieron una puñalada en el corazón. Y un médico que pasaba lo entró al paciente herido y se atrevió a suturarle el corazón. O sea, era un atrevimiento llegar a ese nivel. Sin embargo, este jovencito hablaba, si tuvieras el corazón en una mano, te lo ofreciera como prenda hermosa. Cuando mi cirugía de corazón fue eso, a mí me sacaron el corazón, lo tuvo el médico en la mano, lo puso en una bandeja, hizo los cortes que tenía que hacer, me puso las venas que sacó de la pierna, luego puso otra vez el corazón. Bueno, yo entré a esa cirugía con la oración del abandono que les he dicho. Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras, hasta que tú lo quieras. También quiero contar un testimonio. Cuando estaba yo investigando la vida del padre, mi sobrinita nació de 6 meses. Era una miniatura de 36 centímetros, 900 gramos. Y yo me hice una reflexión. Yo debo ser el primero en creer que el padre Murcia era santo. Entonces le pedí a una monjita
un elemento del Padre y me dio 1 centímetro de la sotana. Y se lo pusimos a la niña debajo del colchón, en cuidados intensivos. Pues a los 8 días la niña sale de la clínica, con todas las precauciones del caso, toda la asepsia necesaria, y la niña hoy tiene 15 años. Creo que fue uno de los milagros del Padre Murcia. También ha habido otros que se están recogiendo para colocarlos en el expediente que ayude a que los investigadores vean que de verdad Jorge Murcia Riaño fue un santo. Así, ustedes cuando tengan una situación difícil, encomiéndese a Él. La oración ya se las dije: Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras, hasta que tú lo quieras. Es una oración del abandono, que no significa abandonarse uno allá a lo que pase, no. Un abandono es una actitud positiva en las manos de Dios. Lo que Él permite está bien. Hágase tu voluntad. Señor, si me permites esto es por algo, lo acepto. Y así entonces, con las oraciones de los santos, el que ustedes escojan, pues pónganse en las manos de Dios. Y en este tiempo de pandemia necesitamos eso, afianzar nuestra confianza en Dios, abandonarnos en Él y en la ciencia, porque tienen que ir de la mano, la fe y la ciencia. No como algunos pretenden que la ciencia y la fe están en contra, en direcciones contrarias, no. La ciencia y la fe, y Dios actúa. Tengamos esa confianza y dialoguemos con los santos en ese sentido de que nos ponemos en sus manos. Finalmente, damos gracias a Dios por la vida de este siervo de Dios y aprendamos la oración. Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras, hasta que tú lo quieras. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.